reciban todos un cordial saludo, todos los médicos, socios y no socios de la clínica Clofán. Hemos querido innovar un poco con estos métodos de formación y capacitación y hoy vamos a establecer un conversatorio con dos expertos en temas de óptica. Vamos a hablar de lentes digitales. Esperamos que esta charla sea amena para todos ustedes, que les pueda aportar y que la puedan escuchar cuando tengan tiempo para hacerlo, puede ser cuando están conduciendo o en sus casas, etcétera. Hemos querido implementarlo de esta manera porque a veces conectarnos es un poco complicado. Yo voy a estar disponible para todas sus preguntas posteriormente y después de que escuchen o vean esta pequeña conferencia, pues podrán enviarme sus preguntas y se las responderemos a través de los especialistas. Entonces hoy nos acompañan dos personas expertas en el tema de óptica, el doctor Juan Sebastián Bejarano y el doctor Germán Peña, ambos son optómetras. Juan Sebastián pues lleva más de 20 años trabajando en la industria de lentes oftálmicos y actualmente es el gerente de entrenamiento para Latinoamérica de Essilor. Y Germán es optómetra también y es especialista en formación del laboratorio Servióptica. Hemos querido hablar de lentes digitales, pues porque ya todo el mundo habla digital, 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 pero queremos realmente conocer todo o los aspectos más importantes de la tecnología digital en la elaboración de lentes oftálmicos. Juan Sebastián y Germán, muchas gracias por aceptar la invitación, muy amables. Bienvenidos a este conversatorio. No, Diego, muchísimas gracias por la invitación. Qué rico poder abrir estos espacios y poder compartir con ustedes todo este tipo de información y qué bueno este tipo de innovación también que tienes para que se pueda compartir este conocimiento. Gracias. Juan, no sé si quieras decir algo. Sí, muchas gracias. Hola a todos, a las personas que amablemente nos están escuchando. Qué bueno poderlos acompañar un rato con esta información. Creo que el sistema está bien interesante en la medida en que en cualquier momento puede uno tener acceso como a estos audios, a esta información y con temas que son cada vez más relevantes. Creo que hay mucha información que a veces genera algo de desinformación en el medio, pero pues interesante que Clofan esté como buscando estas alternativas para que estemos comunicados. Bueno, muchas gracias. No siendo más, entremos pues en materia. Realmente, ¿qué es la tecnología digital? ¿Qué es la tecnología digital en la elaboración de lentes oftálmicos? Una visión aterrizada de eso. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Pues la tecnología digital son varias cosas, a veces no se profundiza tanto, pero es como el complemento que hay entre una maquinaria especial que se logró desarrollar hace más o menos ya unos 15, 16 años, que permite hacer una esfericidad diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que como nunca en la historia de la óptica, hoy nosotros somos capaces en laboratorios muy especializados de tallar o hacer cortes en el lente muy precisos, donde podemos convertir un lente que era visión sencilla, una base que era visión sencilla, convertirla a lentes visión sencilla especializados, a lentes progresivos, a lentes degresivos o también llamados ocupacionales. Pero no es solamente la maquinaria, también está complementada por unos programas de cálculo especializados que tenemos las compañías que desarrollamos lentes oftálmicos para que nosotros podamos colocar el diseño nuestro en el lente de cada uno de los pacientes. Entonces lo que hacemos es enviarle esta información a los laboratorios especializados que a través de estas maquinarias, estas máquinas especiales que comentaba hace un momento, a través de unos cortes mucho más específicos, logran transferir el diseño original de nosotros, del fabricante, al lente del paciente de ustedes. Eso es como básicamente lo que pudiera decirse de la talla digital y bueno, ahorita esperamos que resolviendo otras inquietudes podamos entender más acerca de qué es talla digital o freeform. Pero nos quedamos pues en el concepto de talla digital en el tema de freeform, pero si nos vamos hacia atrás en freeform, Juan Sebastián y Germán me corregirán, ¿cuánto hace que se habla de freeform? Es decir, cuando hablamos de freeform, ¿estamos inmediatamente hablando de talla digital en lentes o son conceptos distintos? ¿Quieres contestar, hermano? Bueno, sí, claro, Juan. Cuando hablamos de tecnología freeform, realmente es una palabra que nos está diciendo como una forma libre de poder hacer el producto. Hace referencia a la talla digital,
necesariamente esa tecnología freeform es el poder yo coger una base, un producto de base semiterminada y poder, como decía Juan, poder elaborar diferentes tipos de diseños. Es un beneficio en el sentido de que ya todo lo que se va a incorporar al lente está basado en el software. Necesariamente es una correlación entre uno y lo otro. Entonces, ese freeform es una forma de decir la parte de talla digital, pero es importante que nosotros entendamos que una cosa es tener las máquinas para poder hacer una talla digital o forma libre, como lo dice la palabra, pero otro es basados a nivel de software para poder desarrollar productos mucho más específicos. Bueno, en ese orden de ideas, cuando nació la palabra freeform, ustedes me corregirán, hace unos 15 años más o menos, Así es. aproximadamente, que ha evolucionado en el tema de freeform. Es decir, el freeform de hace 15 años es el mismo freeform de ahora, Juan Sebastián. La plataforma ha tenido varios adelantos, pero como plataforma es maquinaria que es capaz de hacer cortes específicos, y donde ha habido más desarrollo en la parte de maquinaria es en que cada vez se implementan más la optimización o la automatización de los procesos, donde ya hay laboratorios muy tecnificados, donde la presencia de un operario cargando lentes o descargando lentes de la máquina cada vez es menor, y son máquinas que cada vez son más robustas y que empiezan a hacer todos los diferentes procesos ellas solas. Eso como en la parte de maquinaria. Pero lo más interesante que es como lo que más nos compromete a nosotros es en la parte de los diseños posibles. Y allí hay varios buenas cosas que han pasado durante los últimos años y que van a seguir dándose en el futuro a corto o mediano plazo, y es que cada vez tenemos más y mejores diseños para la elaboración de lentes. Hace 15 años tenemos los primeros lentes progresivos que se hacían en talla digital o talla freeform, pues fueron muy evolucionados para su momento, pero no nos quedamos allí. Cada vez salen más diseños de lentes progresivos. Para el caso nuestro, cada vez evolucionamos con diseños que nos permiten garantizar unos procesos de adaptación que son mucho más rápidos e intuitivos para el usuario, que permiten la recopilación de más información acerca del paciente, estilo de vida del paciente, necesidades y expectativas en visión, y con base a toda esa información y obviamente a los parámetros propios del usuario como la fórmula, pues logramos tener una evolución en diseños que aseguran que cada vez es más fácil para un paciente adaptarse a unos lentes progresivos de toda la calidad o a lentes degresivos o también llamados ocupacionales. Entonces, el diseño es el que más ha evolucionado y es a donde más vamos a tener evolución en el corto y mediano plazo. Quiere decir esto, Juan y Germán, que cuando hablamos de lentes digitales, ¿las dos caras del lente son elaboradas de forma digital o se hace por una sola de las caras? Y si es así, ¿qué ventaja tiene lo uno o lo otro? Bueno, para eso hay que tener en cuenta que hay algunos productos que tienen diseños dobles o que tienen la tecnología para poder ofrecer doble diseño por ambas caras, muy puntuales, unos diseños muy puntuales, pero la gran mayoría de los productos trabajan todo lo que es el desarrollo de esfera, cilindro, eje, adición, progresión, absolutamente todo lo hacen por la cara interna. Eso, pues Germán, obviamente, perdóname, acércate un poquito más el micrófono que no te escuchamos muy bien. ¿aquí se escucha mejor? Sí, Bueno, sí. entonces, dependiendo el diseño, tenemos la opción de poder tener diseño digital. La gran mayoría de los productos lo hacen por una sola cara. Cuando hablamos de digital, hablamos por la cara interna o cara posterior, en la cual vamos a poder hacer o desarrollar todo lo que es el progresivo. Entonces, hablamos de la esfera, el cilindro, el eje, lo que es el diseño, la adición, progresión, degresión, dependiendo del tipo del producto. Sin embargo, para casos demasiado puntuales, tenemos productos en los cuales existen doble diseño, o sea que hay diseño por cara externa y por cara interna. Pero para la gran mayoría de productos, todo lo que tiene que ver con tecnología digital se hace por una sola cara, y en este caso sería la cara interna, Diego. Ok. Solo si me permites complementar algo que bien explicaba Germán, es cuando se refiere es diseño por ambas caras, pero nunca a que tallamos el lente por ambas caras. Que esto es algo que generalmente nosotros también vemos en el mercado, como que hay confusión, donde piensan que el lente se talla por las dos caras y todo se talla solamente por la cara interna del lente.
existe hoy en la óptica moderna solamente una única vez donde el laboratorio tendría que tallar por ambas caras y es cuando no somos capaces de hacer un lente negativo muy alto. Me refiero a fórmulas negativas de 20 o más dioptrías, donde como no podemos hacer toda la talla directa, que es colocar una curva muy pronunciada por la cara interna, nos toca hacer un lente bicóncavo, que es dejar una superficie externa cóncava, la interna también cóncava para lograr esas potencias tan altas. Ese es el único caso donde hacemos una talla por ambas caras o tocamos, manipulamos las dos caras del lente. De lo contrario, en la talla convencional y aún en la digital o freeform, nosotros solamente tallamos la cara interna del lente. Bueno, pienso que ya vamos dando mucha claridad acerca del tema de lentes digitales, pero bueno, desde el punto de vista visual para el paciente, ¿qué es lo que realmente le ofrece la tecnología digital? Es decir, cuando uno le dice a un paciente, no, haga sus lentes, pero pida por favor que sean tallados de forma digital. Es decir, va a ver más nítido, va a tener una mejor calidad de imagen, el campo visual es más amplio. ¿Qué es exactamente lo que la tecnología digital le ofrece a un paciente en su visión? Hay varios aspectos que son muy relevantes para un paciente y que intervienen en que el profesional de salud visual prefiera prescribir o recomendar este tipo de correcciones. Y es, por ejemplo, saber que la fórmula va a quedar mucho más exacta para ese paciente le va a permitir obtener mucho mayor campo de visión. Y el campo de visión, si algunos de ustedes recuerdan, estaba muy orientado antes por la esfericidad. Sabemos que la esfericidad tenía muchos atributos interesantes para la parte óptica de los lentes, pero uno de ellos es que permitía como generar un mayor campo de visión. Pues ahora la esfericidad no solo está por la cara externa, como hasta antes de la talla digital era la única opción, ahora tenemos la capacidad de colocar la esfericidad por la cara interna y al quedar más cerca del ojo por el principio de distancia al vértice, nosotros logramos optimizar más el campo de visión. Cuando hablamos de campo de visión, generalmente nosotros o a veces hasta los pacientes dicen, pero que el campo de visión se habla es cuando es progresivo, cuando es visión sencilla, por ejemplo, casi no se aborda, pero resulta que todos nosotros, no importa la metropía que tengamos, pues definitivamente sí necesitamos, tenemos derecho a tener mayor campo de visión para tener una comodidad visual y seguridad ante hacer cosas como conducir o, por ejemplo, cruzar una calle, una vía. Necesitamos el mayor campo de visión posible y la talla digital nos ayuda a conseguir eso. Pero hay algo adicional que hace aún más relevante el uso o la prescripción de los lentes digitales y es el permitir que el lente se haga personalizándolo, que es algo que seguramente hablaremos más adelante y es que no todos los lentes digitales son iguales, pero hay algunos lentes que podemos hacerlos con unos parámetros adicionales del paciente, del usuario, que nunca hasta ahora habían sido contemplados en la elaboración misma del lente y que ahora, gracias a esta maquinaria, pero en particular gracias a los programas de cálculo o a los software que hablaba Germán hace un momento, pues ahora sí tenemos la posibilidad de incluir parámetros puntuales específicos de cada paciente en la elaboración misma del lente, así sea un lente de visión sencilla. Entonces, es mayor campo de visión, mayor resolución óptica, una fórmula mucho más controlada, pero particularmente un lente que está desarrollado para mí con mis medidas. Entonces, esas son algunas de las cosas interesantes que tiene la prescripción de este tipo de lentes. Bueno, yo creo que esta pregunta ya está respondida. Es decir, ¿todos los lentes digitales, las superficies son asféricas o todavía se conserva que algunas superficies son esféricas o ya definitivamente todas son asféricas? Germán. Cuando nosotros hablamos de la capacidad de la tecnología digital, de que ya pasamos de la convencional que solamente podían trabajar máximo en dos ejes y que generalmente eran de tipo esférica, hoy en día hablamos que para los lentes en visión sencilla siempre vamos a poder trabajar la asfericidad, pudiendo lograr mejor campo visual, mejor control, no solamente a nivel del centro, sino la periferia, que traduce más campo visual y mejor calidad. Y cuando hablamos de tecnología digital a nivel de lentes progresivos, también tenemos la posibilidad de hacer, obviamente, valga la aclaración, esa progresión, ese cambio de potencia que también genera superficies que pueden ser asféricas o también progresivas. Entonces, creo que ahí te podría responder esa pregunta si ya lo hacemos de tipo asférico.
Es decir, ¿debo prescribir solamente lentes digitales? ¿Para cuándo dejo prescribir los lentes tallados por moldes convencionales? ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Siempre debo marcar mi fórmula como lente digital, lente freeform? ¿Qué opinan? Hay varias opciones. Casi que la pregunta sería muy parecida a un paciente presbita. ¿Todavía vale la pena prescribirle un bifocal o mejor ya que use un progresivo? Y esto puede ir muy relacionado. Nosotros esperamos que en más o menos unos 8 o 10 años, en teoría, no deberían existir más laboratorios de talla convencional. No porque sea malo, no porque el producto que saquen no sea bueno. Lo que pasa es que ya tenemos mejores maneras de elaborar los lentes, que es la talla digital. Entonces, cada vez está como más en desuso esa tecnología y va subiendo cada vez más la penetración de lentes digitales. Si yo puedo prescribirle a mi paciente las mejores opciones, las mejores soluciones visuales, pues indudablemente debería irme más hacia el lado de los lentes digitales que tienen múltiples beneficios para confort visual, para agudeza visual, resolución óptica y entre otras, por lentes digitales. Por ese camino me podría ir. No es que el otro, repito, no es que el otro no sea bueno. Lo que pasa es que tenemos ya maneras más eficientes de hacerlo. Y el mismo caso que mismo lo preguntaba acerca de, ¿será que todavía sigo recomendando un bifocal? Pues sigue siendo una opción para el paciente presbita, pero sabemos que es una opción con muchas limitaciones, con inconvenientes estéticos, ópticos, en prismas, que no dan visión intermedia, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que la tecnología ha evolucionado con base a la evolución misma de lo que necesita ver un paciente y pues tenemos alternativas interesantísimas en el mundo de la talla digital, del cual deberíamos más bien aprovechar para nuestros usuarios. Bueno, tocando ese tema, está el tema de los famosos lentes terminados. Todos sabemos que en óptica hay unos lentes que toman relativamente poco tiempo el ser portados porque ya los laboratorios los tienen listos. Yo entendía, y puedo estar equivocado, que estos lentes los hacen por un proceso de moldeo, como moldeo por inyección. Mi pregunta es, ¿en estos lentes realmente hay tecnología digital en los lentes terminados? ¿O realmente ese moldeo por inyección no garantiza tecnología digital? Bueno, en eso tiene que ver que así como la tecnología se ha mejorado en la parte de poder desarrollar digitalmente el freeform o las curvaturas a nivel de un lente, de una base semiterminada, pues resulta que lo que tú dices es cierto, los lentes terminados se utilizan, siguen siendo por moldeo, pero esos moldes que se vienen utilizando, como la tecnología nos permite tener un mejor control de las potencias del centro hacia la periferia, logran que hablemos de unas potencias mucho más controladas, de una visión muchísimo mejor, de esperar unas potencias más controladas a nivel del centro, que es donde el paciente tiene mejor desempeño. Y obviamente el hecho de que esta tecnología exista hace que esos moldes también tengan un mayor control para poder desarrollar unas superficies muchísimo más precisas y más exactas. Sin embargo, para poder lograr una tecnología 100% digital, pues entran parámetros como la personalización, panorámico, pantoscópico, distancia al vértice, que por eso solamente están disponibles para productos de talla y ya no entrarían el producto terminado. Ok, yo pienso que esta pregunta redunda, pero la voy a hacer. Un paciente de -1,50, ambos ojos. Ese -1,50 sale en lente terminado. ¿Yo qué le digo? Hágalo mejor en talla digital, va a ser más costoso, va a tener mejores beneficios, o no importa que ese -1,50 sea terminado y salga en un lente de moldeo por inyección. ¿Qué opinan ustedes? Juan El lente, Sebastián, dale. gracias. El lente de -1,50, efectivamente, en varias opciones existen en terminado o lente de stock. Y si bien es cierto, es una opción y es una opción válida, esa misma potencia la podremos hacer en un lente digital que le va a tener a traer como beneficio al paciente mayor campo de visión, la elaboración misma, dependiendo hasta de la curvatura del armazón o de la montura que tenga, para que esa relación montura-lente sea la mejor posible. Cuando lo tallamos tenemos acceso a
como revisar cada uno de esos parámetros asegurando el mejor ajuste, un mejor ensamble a la montura, permitir que tenga mayor calidad óptica en cuanto a también a campo de visión y lo que es más interesante, a poder personalizar lo que es a lo que deberíamos empezar a todos a guiar a nuestros pacientes y es poder personalizar el lente. ¿Qué personalización se le puede dar a un lente terminado? Ninguna. Lo único que puedo hacer como personalizado a mi paciente, a mi usuario, es decir, pues le tomo la distancia pupilar a mi paciente, la altura focal a mi paciente y garantizo que el centro óptico quede derecho enfrente cuando mi paciente está en posición primaria de mirada. Pero no puedo hacer nada diferente a eso. Cuando lo hago en talla digital, conociendo varios de los parámetros de él, con unos equipos que toman unas medidas adicionales, por ejemplo, nosotros podemos incluso optimizar la potencia del lente para que ese menos 1.50 que fue medido en condiciones de consultorio, con un forópter, con una caja de prueba, con lentes de la caja de prueba, y vio con menos 1.50, nosotros basados en todos esos datos que nos dan, sabiendo cómo le queda la montura en el rostro del paciente cuando ya es la que él selecciona, nosotros podemos incluso optimizar la potencia, que me refiero a que hacemos un ajuste, un cambio en la fórmula, para que cuando el paciente se coloque su armazón, que es el que va a utilizar habitualmente, pues vea perfecto a través del 1.50 que realmente necesita. Recordemos que todas las potencias de los lentes cambian en la medida, mi percepción a través de ese lente cambia si el lente está más lejos o más cerca de mis ojos. Entonces podemos controlar hasta esa parte con un lente de talla digital. Okay. Yo pienso que esta pregunta también ya fue respondida. Si todas las prescripciones se benefician con la talla digital o solamente las fórmulas altas. Yo ahí te vendría ya más como usuario de gafas, es decir, hasta cuando no usé la tecnología digital no entendí que era tener un lente digital. Es una sensación un poco distinta, como una magnificación, como una sensación de confort diferente. Y pues yo pensaría que todas las fórmulas se benefician de la talla digital, pero la pregunta va más, ¿se benefician más las fórmulas altas o no? Estás Opina. en mute, Germán. Perfecto, gracias. Sí, las fórmulas altas se benefician mucho más. Obviamente, a medida que una fórmula es más bajita, los cambios de curvatura del centro a la periferia no son tan marcados, pero cuando tenemos fórmulas más altas, recordemos que las potencias de los lentes están generados por la diferencia de curvatura de la cara externa del lente con respecto a la cara interna. Entonces, cuando se hace de tecnología digital, a medida que el lente es más alto, podemos mejorar, compensar, disminuir esos astigmatismos residuales que se pueden llegar a generar hacia la periferia del lente, ofreciendo un mayor confort, un mejor campo visual. Entonces, sí, indudablemente fórmulas entre más altas deberíamos pensar en ese beneficio. Muchas veces nuestros profesionales nos devuelven los lentes a la óptica porque no les marca exactamente el valor en el lensómetro. ¿Qué consejo nos pueden dar ustedes? ¿Cómo cuadramos ese lensómetro digital? ¿Los ponemos en 0.01? Siempre debemos mirar estas tarjetas que vienen con el lente, porque pues definitivamente los lentes digitales tienen una compensación en su fórmula producto de ese algoritmo que se utilizó para poder calcularlo, pues donde se tuvo en cuenta todas las medidas, etcétera. Pero ¿qué truco nos dan y para que el profesional no se asuste si la fórmula está un poco compensada, si tal vez le falta un poco o le sobra un poco, si de pronto se modificó en algo la prescripción? ¿Qué opinan al respecto? Creo que es súper importante que a quien prescribió el lente, pues le llegaran estas tarjetas que justo acabas de comentar, que este tipo de tarjetas están pensadas precisamente para esto, donde sale la información de la prescripción que yo, profesional de salud, recomendé, menos 2 por 100, adición 3, y sale una información adicional que cuál es la fórmula que yo voy a leer en mi lensómetro. Entonces yo pedí menos 2 por 100, adición 3, y cuando lo recibo, me dice en la tarjeta que voy a revisar un menos 1.90 con menos 1.90 por 110 grados, adición 2.90. Entonces, lo primero que voy a entender es que el lente, si es un lente digital de un diseño de alta tecnología, seguramente está personalizado y seguramente la óptica que lo dispensó
para dispensarlo, lo que hizo fue tomar unas medidas adicionales para buscar que se llevara un paso más adelante y es personalizar el lente. Entonces, no de preocuparme de esto, como bien lo decías hace un momento, hace parte del cálculo y del algoritmo cómo se desarrollan este tipo de lentes. Lo que sí es interesante es que reciba esa información para que tenga mayor seguridad cuando haga la lensometría. Los lensómetros digitales hoy en día podemos nosotros colocarlos para que hagan la lensometría en pasos de 0.25, 0.12, 0.6 o 0.01. En un consultorio, si está a 0.25, está bien. Si quiero ser un poco más exacto, pues si lo coloco en 0.12 va a estar perfecto. En un consultorio tenerlo en 0.01, pues la verdad no es tan necesario. Yo recomendaría más en 0.12 y creo que va a funcionar muy bien conociendo o teniendo la información de estas tarjetas. La otra es saber también dónde se elaboró el lente. Si lo hizo, mi paciente lo hizo en la óptica misma de Clofán, pues sé que el lente está bien porque también lo mandaron a elaborar con un laboratorio que cumple todas las especificaciones y demás. Recuerden también que los lentes, la lensometría, solo cuando yo mido de un lensómetro a otro lensómetro puedo encontrar algunas variaciones y existen incluso unas normas ISO que hablan acerca de unos parámetros permisibles que hay entre mi lensómetro A con mi lensómetro B. E incluso hay unos parámetros también donde pueden haber algunas diferencias, donde si la esfera es baja, la potencia que se puede variar también será muy baja, y si la fórmula es más alta, pues hay un valor permisible un poco más alto que puede ir hasta 0.18 dioptrías de diferencia. Entonces, creo que es súper interesante que lleguen hasta quien prescribió el lente estas tarjetas o la información acerca del mismo y que si tiene duda algún profesional de salud visual acerca de si la fórmula está bien o no, pues de pronto apoyarse un poco con la óptica de la clínica que seguramente le van a confirmar el dato. Yo quería complementar algo Interesante, creo ahí. que sí, Germán, Quería dale, complementar te algo escucho. ahí y es que cuando hacías la pregunta de para yo poder verificar un lente digital, necesariamente sí vas a tener que utilizar un lensómetro digital, porque el lensómetro digital, cuando hay esas compensaciones, te permite ver esas fórmulas que no son en cuartos de dioptría como son los lensómetros manuales. Entonces, ahí sí hay que tenerlo muy presente. Lo mismo que una de las sugerencias que hacemos es que a pesar de que el lensómetro digital nos permite y él mismo detecta lo que son lentes progresivos, pues resulta que como los lentes progresivos tienen diferentes cambios de potencia, si no los medimos en la zona exacta, por eso existe la reconstrucción del lente, podemos encontrar cambios leves, tanto de astigmatismos, ejes, esferas, que pueden hacer pensar, ¿no?, que de pronto el lente no esté correctamente elaborado. Pero cuando yo reconstruyo el lente y ya lo mido donde exactamente se debe medir, pues tengo una mayor probabilidad de que yo determine si el producto está bien o no, de acuerdo a las normas existentes para toda Colombia. Bueno, muchas gracias. Pues ya para terminar, cuéntenos, pues para mí ha sido muy enriquecedor y yo sé que para todos los que escuchen esta charla aprendimos mucho sobre lentes digitales, pero cuéntenos qué viene de nuevo en tecnología digital, qué vamos a esperar en 5 años, en 8 años, qué saben ustedes para dónde va la tecnología digital en lentes oftálmicos. Lo interesante de esta tecnología es que cada vez está basada más en necesidades puntuales del usuario. Como partimos generalmente de unas bases que vienen como con la posibilidad de modificarse muchísimo gracias a la talla digital, pues cada vez vamos a tener diseños mucho más específicos, no soluciones tan multipropósito o tan multiusuario, sino opciones que son cada vez más específicas para algunas actividades o algunos oficios. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos lentes que son específicos para niños, diseños para niños, que hace algún tiempo sería pues totalmente inviable pensar en tener un lente de visión sencilla de -2 para un adulto y un lente de -2 para un niño. ¿Cómo hacer que sean diferentes? Pero hoy, basados en esta talla digital, pues tenemos opciones de sacar lentes para uso pediátrico, lentes progresivos para cada tipo de paciente. Durante una época nos basamos desde la industria óptica en buscar que los lentes progresivos fueran más multipropósito. Los que recuerden
Hace muchos años se hablaba de qué quería uno lograr con el paciente para escoger qué diseño utilizar. Y había una marca incluso que decía, bueno, si su paciente lee mucho, colóquele este diseño. Si no lee tanto, pero necesita ver de lejos, póngale este otro diseño. Y con tecnología logramos que todos fueran multipropósitos, es decir, que todos tuvieran buena visión lejana, buena visión intermedia, buena visión cercana. Pero ahora podemos ir más allá y es lograr que el lente de Germán esté basado en lo que Germán realmente necesita, no en lo que las personas que tienen fórmulas y adiciones parecidas a las de Germán requieren. Entonces, la tecnología nos va a llevar cada vez más a eso, en buscar lentes no solo más personalizados, sino individualizados, con opciones donde apalancados también en unos instrumentos ópticos que cada vez son más precisos, tengamos más información del paciente, como cosas ahora que logramos hacer de saber cómo es el comportamiento visual de cerca del usuario, es decir, si mi usuario cuando lee mueve más los ojos o mueve más la cabeza, por ejemplo, cuando está leyendo y hace esa labor de seguimiento, y con base en esa información desarrollar un lente progresivo y saber dónde vamos a ubicar esas zonas de no visión que cada vez son más pequeñas, están más desplazadas hacia la periferia, son más controladas, pero saber dónde las ubicamos para que el paciente no las note tanto y que permitan mayor comodidad y una mejor experiencia visual del usuario. En resumen, ¿qué es lo que viene con la talla digital? Cada vez más diseños que se van a adaptar más a nuestros pacientes, lo que va a facilitar la vida de todos los profesionales de salud visual al emitir una prescripción que saben que le va a funcionar al usuario. Bueno, yo les agradezco mucho. Fue muy enriquecedor. Realmente aprendimos mucho. Ustedes son unos expertos en el tema. Muchas gracias por transmitirnos su conocimiento. Bueno, esperamos que sea del agrado de todos este conversatorio y que pues sea útil para brindarle a nuestros pacientes pues la mejor alternativa cuando de corrección en lentes oftálmicos se trata. Entonces, muchas gracias, Germán, muchas gracias, Juan Sebastián, muy amables y con seguridad los estaremos molestando para nuevos temas, nuevos conversatorios, porque el área de la óptica oftálmica es un mundo gigante que no alcanzamos a dimensionar. Hoy solamente hablamos de lentes digitales, pero tenemos muchísimos temas. Entonces, de nuevo, mil gracias, muchas gracias por el apoyo y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. No, perfecto, Diego. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, por ser innovador y poder realizar este tipo de eventos para que todos tengan esta información. Y claro, quedamos pendientes para todo lo que les podamos apoyar. Súper rico. Gracias por la invitación. Feliz. Muchas gracias por la invitación. Súper interesante que estemos hablando de óptica. Creo que, como bien lo dices, hay mucho por hablar y bueno, gracias y qué interesante esta alternativa. A todos que estén muy bien. Bueno, mil gracias. Chao, que estén muy bien. Hasta luego.